Buen día con todos, mi nombre es Karina Lora, soy estudiante de primer semestre de la Escuela Politécnica Nacional. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de álgebra lineal que nos dice lo siguiente. Es el ejercicio número 1. Ya. En R2 se definen las operaciones suma, que va del producto cartesiano de R2 por R2 a R2, y la operación producto, que va del producto cartesiano de R por R2 a R2 por... Aquí tenemos nuestras operaciones definidas. Esto hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a suma o producto, en este caso, no hablamos de estas operaciones, las operaciones que usamos usualmente, sino son estas operaciones que las definimos en este nuevo espacio vectorial. Ya. Entonces, aquí tenemos la definición de nuestra operación suma y aquí la definición de nuestra operación producto. Esto para todo elemento que pertenece a R2 y para todo elemento que pertenece a R. Ya, entonces lo que nos pide es A, determine si el vector 0, 0 es elemento neutro para la operación suma, y B, determine si la propiedad se verifica. Entonces comencemos con nuestro literal A. Para determinar si el vector 0, 0 es el elemento neutro de la operación, vamos a recurrir a la propiedad del elemento neutro para la operación interna, que nos dice lo siguiente. Existe un cero vector que pertenece a R2, tal que para todo X que pertenece a R2, se tiene que X más el cero vector es igual al cero vector más X, y esto es igual a X. Ya, entonces, para determinar esto vamos a recurrir a elementos genéricos. El elemento genérico, X. Entonces aquí tenemos sea X, que va a ser igual a vector X sub 1 y X sub 2, que pertenece a R2. Y aquí tenemos nuestro cero vector, el cual vamos a determinar si es o no. Ya, entonces comencemos. Primero, vamos a empezar con esta parte de nuestra propiedad. Ya, entonces aquí tenemos nuestra operación, que X más el cero vector. Y por la definición, por las definiciones que estamos poniendo aquí, tenemos que X más el cero vector es igual al vector X sub 1, X sub 2 más el vector 0, 0. Ya, entonces, ahora por la definición que nos dan aquí de la suma, tenemos que el vector X sub 1, X sub 2 más 0, 0 es igual al vector X sub 1 más 0 y X sub 2. Ya. Ahora, como sabemos que todo número sumado 0 es igual al mismo número, nos quedaría que el vector X más 0, X sub 2 es igual al vector X sub 1, X sub 2, por el teorema del neutro aditivo, en otras palabras. ¿Ya? Y con ello ya comprobamos la primera parte de nuestra propiedad, que es que X más el cero vector es igual a X. Nos quedaría comprobar la segunda parte. Ya, aquí tenemos que nuestro cero vector más X es igual a 0, 0 más X sub 1, X sub 2 por las definiciones que ya tenemos aquí. Ya. Y revisando la operación que nos están dando, ahí, ya, podemos decir que el vector 0, 0 más el vector X sub 1, X sub 2 es igual a 0 más X sub 1 y 0. Ya, y de igual forma, como sabemos que todo número sumado a 0 es igual al mismo número, entonces aquí tenemos que 0 más X sub 1 es igual a X sub 1. Y nuestra segunda componente nos quedaría igual 0. Entonces aquí nos damos cuenta que X sub 1 es 0 es diferente de X sub 1 y X sub 2. Por lo tanto, no se verifica que el 0, 0 sea el cero vector para el neutro de la suma, que está definida en este subespacio. Entonces ahora continuamos con la segunda parte, que nos dice lo siguiente. Determine la propiedad. Aquí tenemos nuestra propiedad, que comúnmente se la llama distributiva 1. Para cada elemento que pertenece a R2 y para cada
elemento que pertenece a los reales. Ya, entonces, para verificar la propiedad, vamos a demostrarla, que se cumple para todos estos elementos. Primero, ponemos lo que vamos a demostrar. Por demostrar que para todo x que va a ser igual al vector x sub 1, x sub 2, y y que va a ser igual al vector y sub 1, y sub 2, que van a pertenecer a R2, y tal que para todo alfa que pertenece a los reales, se tiene la siguiente propiedad. Entonces, como es una igualdad, voy a proceder a resolver cada parte de la igualdad para luego verificar que se cumple esta igualdad y a su vez que se cumple la propiedad. Ya, entonces primero vamos a generalizar. Sea x igual a x sub 1, x sub 2, que pertenece a R2, y y igual a y sub 1, y sub 2, que pertenece a R2, y alfa, que pertenece a los reales, se tiene que. Entonces comenzamos desde la izquierda. Como sabemos, la suma del vector x sub 1 y x sub 2 y sub 1 y sub 2 es igual a x sub 1 más y1 y x sub 2. Ya, entonces esto lo determinamos por la definición de suma en R2. Ahora vamos a proseguir operando el producto. Aquí tenemos nuestro producto, la definición del producto por si acaso. Ya, y nos quedaría igual a el vector x sub 1 más y1 y alfa por x sub 2. Ya, entonces aquí tenemos nuestra primer vector. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, que es la parte derecha. Entonces aquí tenemos nuestra operación y vamos a comenzar ahora resolviendo primero el producto. Por la definición, tenemos que alfa por x sub 1, x sub 2 va a ser igual a x sub 1 y alfa por x sub 2. Ya más, y aquí resolviendo igual este producto, tenemos que es igual al vector y sub 1 y alfa por y sub 2. Y esto, como ya lo dije, por la definición del producto, que también la tenemos aquí. Y bueno, con estos vectores definidos ya realizamos la segunda operación, que es la suma. Entonces nos quedaría que este vector va a ser igual a la primera componente del primer vector más la primera componente del segundo vector. Y en nuestra segunda componente nos quedaría la segunda componente del primer vector. Y aquí tendríamos nuestro segundo resultado. Entonces, por la propiedad simétrica de la igualdad, podemos decir que todo vector es igual a sí mismo. Por eso decimos que el vector x sub 1 más y sub 1 y alfa por x sub 2 es igual al mismo vector. ¿Ya? Y entonces igualaríamos y con ello verificamos nuestra propiedad. Por lo tanto, se verifica la propiedad, que sería la distributiva 1, para todo x, que en este caso era igual a x sub 1 y x sub 2, y para todo y, que es igual al vector y sub 1 y sub 2, que pertenecen a R2, y para todo alfa, que pertenecen a los reales. Entonces, con esto ya concluimos nuestro ejercicio. Muchas gracias por su atención.